Bueno, cuando Dios habla, algo sucede. Dios habló en Génesis y fue creado todo. Todo fue creado. ¿Y cómo lo creó? Con la palabra. Porque en la palabra de Dios hay poder. Porque es una palabra del Espíritu. El Espíritu hizo todo lo que se ve de lo que no se veía. Hay palabra. Y esa palabra tiene poder. Amén. La palabra es vida a tu vida. Es comida. Por eso Jesús se define como el pan de la vida. Hoy lo que van a comer es pan de vida. Amén. Gloria a Dios. No es un pan del azote, es pan de vida. Vamos a ver una escritura para tomar como introducción. Una escritura que está en el libro de Efesios, capítulo 5, verso número 15. Amén. Comienza diciendo la palabra: mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días, dice, los días son malos. Por tanto, dice, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Estos 3 versículos, los mismos, pero en la Nueva Traducción Viviente, nos ayudan a comprender un poquito más. Déjenme, le pongo aquí en esta traducción. Vean cómo dice. Verso 15. Dice: tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios. Vivan como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en los días malos. No actúen sin pensar. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Amén. Yo tengo ya casi 2 domingos hablando de la necesidad y de la urgencia que todos tenemos, que tenemos que aprender a administrar 2 cosas: lo que somos y lo que tenemos. Amén. Eso se aprende. No hay ninguna persona que haya nacido siendo un buen administrador. Comenzamos y en ese comienzo de aprender a administrar, a veces cometemos errores, pero también de los errores, cuando tenemos un enfoque correcto, también de los errores podemos aprender y podemos seguir avanzando. Amén. Esas personas que tenían la costumbre de ganar 10 y gastar 15, ya aprendieron. ¿Qué les hizo aprender? Nada, pues que les hablaban a las 6 de la mañana todos los domingos para cobrarles. Ya se hartaron, ya pagaron, ya son libres. ¿Y sabes cuándo van a agarrar otra deuda? Nunca. Di conmigo amén. Electra ya se fue. Banco Azteca ya no forma parte de tu vida. Amén o no amén. Aprendemos a ser administrados. Y vamos a aprender a administrar 2 cosas que en las escuelas no nos enseñan. Aprender a administrar lo que somos y aprender a administrar lo que tenemos. Y tiene un sentido, porque la
la calidad y la excelencia con la que tú administres tu vida va a ser la diferencia entre vivir una vida sin sentido o vivir una vida con propósito. Oigo un eco por ahí, Mario, no sé si puedes corregirlo. A ver, dame indicaciones porque no entendí. ¿Qué hago? ¿No? Bueno, aquí está. Bueno. 1, 2, 3. 1, 2, 3, cha. Bueno. Bueno, pues ahí lo van corrigiendo, pero yo sigo oyendo eco. Amén. Miren lo que dice Pablo. Pablo dice que debemos de tener cuidado de cómo vivimos. Y él recomienda que vivas esta vida como sabio y no como un necio. Yo en muchos años de mi vida, cuando no tenía a Cristo, ¿cómo creen que vivía? ¿Como sabio o como necio? ¿Y quién les dijo eso? Bueno. Bueno. Parece que se oye mejor. No, todavía sigue oyéndose el eco. A ver, ya que se oiga como se oiga. El chiste es que oigan. Amén. Hay solo dos opciones. O vivo como necio o vivo como sabio. ¿Cuál escoges? Ah, pastor, me encanta vivir como necio. Estás mal. Vivir la vida como un necio, vivir la vida como sabios, se define por algo, por la clase de decisiones que podemos tomar y que tomamos todos los días. Las decisiones que tomamos son las que nos dicen si estamos viviendo como necios o si estamos viviendo como sabios. ¿Por qué? Porque el resultado de la suma de tus decisiones será la manera como tú vas a vivir la vida. Lo que te estoy diciendo es que deberías de tomar algo en consideración y que eso hay que entenderlo. Es que hoy estás viviendo la consecuencia de todo lo que tú has decidido en tu vida. Amén o no amén. Si tu vida fuera una película, para hacer una película hay que ponerle nombre, ¿no? ¿Sabes cómo se llamaría? Cuando las decisiones te alcancen. ¿Está bueno ese título, no? ¿Por qué? Porque lo que tú decidas hacer hoy, lo que tú decidas, eso te va a alcanzar mañana. Y es una ley. Opera porque opera. Yo tengo 2 semanas hablando de algunos principios de administración y les he dicho que en la vida de cada uno de ustedes, el que debe gobernar y el que debe tener el señorío de tu vida se llama Cristo. Eso quiere decir que mientras Cristo gobierna, tú administras y tú ministras. Vean algo, un buen gobierno siempre te va a inspirar para que tomes buenas decisiones, siempre. Pero un mal gobierno siempre te va a querer confundir. ¿Para qué? Para que tomes malas decisiones. Un buen gobierno es Cristo en nosotros.
Y Cristo nos dirige a través de un propósito, y un mal gobierno son, por ejemplo, nuestras emociones, nuestros sentidos, queriendo controlarnos, queriendo dirigirnos desde una necesidad y no desde un propósito. Esto que estoy diciendo necesitas procesarlo. Tú no naciste para vivir por un problema. Tú naciste para vivir por un propósito. Pero a veces los problemas le han robado el propósito a tu vida. Y piensas ahora que todo lo que sucede en tu vida es un problema. No es así. Así lo hemos interpretado. Porque la visión que tenemos no es un propósito, es ver la vida desde nuestra propia capacidad y no desde el gobierno de Cristo, Cristo gobernándome. Nunca van a ser iguales las decisiones que tú tomes a la luz de un propósito, a las que tú puedas y que en esa tengas una visión además. Compararlas con decisiones que tú tomes a la luz de una necesidad. ¿Necesitas tomar una decisión difícil? A veces necesitamos tomar decisiones que son difíciles, que no son fáciles. Paso número 1. Enciende la luz. Alumbra todas las posibilidades y no dejes nada sin alumbrar. Y siempre debes tomar decisiones a la luz de un propósito y no a la luz de un problema. Hay personas que se endeudaron porque decidieron a la luz de un problema y querían tapar un hoyo destapando otro. Y llegó un punto en que todo lo que estaba a su alrededor era un agujero gigante y se asfixiaron. No tomamos decisiones a la luz de los problemas. Tomamos decisiones a la luz de un propósito y tiene que ser un propósito de vida. Ahora, ¿cuál es? Esta es una buena pregunta. ¿Cuál es la expectativa de tu vida? Esto es, ¿qué esperas de la vida? Pastor, es que desde que me levanto hasta que me acuesto es como si constantemente alguien me estuviera atropellando. Está bien, pero ¿cuál es tu expectativa? Tenemos que estar hartos. La vida nos golpee, de que el tren nos atropelle, de que todo el mundo nos pisotee. Tenemos que estar hartos y cansados, porque solamente así es como vamos a poder hacer algo diferente. Amén. Porque hay personas que dicen, bueno, yo tengo toda la vida o tengo años viviendo así. Es más, ya me acostumbré. No te acostumbres a lo malo, porque eso no es tu diseño. Amén o no amén. Pero la pregunta es, ¿tienes expectativas? Cada quien tiene la respuesta. Si tu expectativa de vida es el propósito eterno, Cristo siempre te va a dar una dirección. Pero si la expectativa de tu vida es resolver problemas que tienes, entonces lo que va a querer dirigir tu vida es la carne. Va a querer dirigir tu vida los sentimientos, las emociones. Y la Escritura dice que la carne para nada aprovecha. La carne, los caminos de la carne son caminos de muerte. Y los caminos de Cristo son caminos de vida. A ver, si yo te pregunto, ¿en qué caminos quieres andar? ¿En caminos de vida o en caminos de muerte? ¿Qué contestarías? De vida. Pues entonces no andes en la carne. Tan fácil. ¿Quieres andar en caminos de la vida? Anda en Cristo.
¿A dónde te metió Dios? Te llevó a su Hijo. Estás en Cristo, no en crisis. ¿Amén o no amén? Ahora, no confundan que estar en Cristo significa tener ausencia de problemas. Si alguien te predica y te dice, acércate a Cristo y nunca vas a tener problemas, aléjate del que está diciendo eso, porque esa es una mentira. Estar en Cristo no es ausencia de problemas. Estar en Cristo significa que tenemos la victoria en todas las cosas. Di conmigo, yo tengo la victoria porque tengo a Cristo. Pablo dijo que aún en el día malo, fíjate, aún en el día gacho, en el día malo, dice que debemos de sacar provecho, porque aún en el día malo hay oportunidades. Y eso lo vimos en la pandemia. Hay gente que ha hecho más dinero que lo que hizo en años, porque era el día malo y tuvo buenas ideas. Cuando tú caminas en Cristo, cuando tú caminas en el propósito de Dios, aún en el día malo vas a encontrar, y esta es como una declaración, si alguien está caminando hoy en el día malo, yo declaro sobre tu vida que tú vas a caminar en ese día malo y vas a tener y vas a encontrar muchas oportunidades. Dios te va a poner enfrente de ti oportunidades que tú vas a tener que decidir si las tomas o las dejas. Por eso comencé hablando acerca de vivir como necios o vivir como sabios. El sabio va a tomar la oportunidad, el necio se va a quedar ahí. Levante la mano, ¿cuántos necios hay aquí? ¿No hay? Ahí hay uno, gloria a Dios. Pues nos quedamos usted y yo, mi hermano, para predicarle, nada más los demás ya no ocupan. Dios te sacó de la necedad y te metió a Cristo. No hay ningún necio que disfrute la vida. No hay. El que disfruta la vida es el sabio. Por eso es sabio. El sabio puede disfrutar la vida como sea y donde esté. El necio, todo le duele, de todo se queja, nada le gusta. Es de día y quiere que sea de noche. Es de noche y quiere que sea de día. Le dan de comer y eso no le gusta. Se queda sin comer y tiene hambre. O sea, todo es un problema. Vivir como necio es un broncón. Amén. Ahora, en esas oportunidades, si tú las aprovechas, tu vida ya no le va a dar la gloria al diablo, le va a dar la gloria y la honra a Cristo. Miren algo que escribió David, es un salmo, el Salmo 23. Mucha gente lo conoce de memoria. Vean lo que dice a partir del verso 4. Dice, escucha, David decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dice el verso número 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y dice, mi copa está rebosando. Dice el verso 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirá todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré, dijo David, por largos días. Vean algo. David escribió este salmo
porque él tenía comunión con Dios. David sabía cómo era Dios. Cuando tú logras entender quién es Dios para tu vida y tú entiendes quién es Cristo, aún en medio de la tempestad, tú podrías también escribir lo mismo que escribió David y lo que David entendió. Lo mismo. ¿Por qué? Porque estarías entendiendo quién es Dios y quién es Cristo adentro de ti. Vean una diferencia nada más. David le dijo a Dios: tú estarás conmigo, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de mi padre moraré por largos días. David hablaba del futuro. Él dijo: no temeré, me infundirán aliento, me seguirán y moraré. Son palabras que expresó David en tiempo futuro. Futuro. ¿Por qué? Porque todo el bien de Dios en David solamente era una esperanza en el futuro. Y David estaba esperando. Esa esperanza tenía David al futuro. Si tú hoy tuvieras que escribir ese mismo salmo que acabamos de leer, a diferencia de lo que escribió David, tú ya no tendrías que usar palabras expresándote en un tiempo futuro. Tú tendrías que usar palabras expresándote en un tiempo presente, en el aquí y en el ahora. ¿Por qué, pastor? Porque Cristo para tu vida, Cristo para tu vida, no es algo que va a venir. Cristo es algo que ya tienes. Amén. Cristo en nosotros no es una esperanza de vida para mi futuro. Cristo es una realidad de vida para nuestra vida, pero es en el tiempo presente, en el aquí y en el ahora. ¿Cuántos dicen amén? Hoy, no mañana. Qué feo es levantarse y decir: a ver cómo me va a ir. Y aunque tengas esperanza, que a veces ni esperanza hay ya en el futuro, qué feo es perder la esperanza. Eso está peor. Pero qué feo es solamente tener una esperanza en algo que va a suceder. Cristo no es algo que va a suceder, es algo que ya sucedió. Es que Cristo no es que algo va a hacer, es que ya lo hizo. Y entonces cuando yo me levanto todo atribulado, las ojeras, los pelos parados, todos así, ya saben cómo se levantan, ¿no? ¿Quién es? ¿Qué le pasó? ¿Por qué no se vacunó? Se levantan ¿con qué expectativa? A ver cómo me va hoy. No, tú no tienes a Cristo en tu corazón para ver, a ver cómo te va. Él ya dijo cómo te iba a ir. Él ya dijo cómo te iba a ir. Amén. Ahora fíjense bien, voy a darles unos principios, que de hecho son 4, pero no voy a dar nada más que uno hoy. Son unos principios, porque estaba hablando de administración.
Entonces, siguiendo ese tema de administración, quiero compartir 4 principios que todo edificador, todos los que son edificadores en el reino deben de considerar para poder ejercer una sabia y una eficiente administración de la vida y de los recursos que Dios nos ha dado. Tu vida es un recurso que Dios te dio, ¿sí o no? A ver, ¿tu vida te la dio Dios, sí o no? Es un recurso. Es un recurso ilimitado. Porque ¿cuál es el límite? No tiene. Si estás en Cristo no tienes, porque Dios no tiene límites. Entonces, la vida que Dios te dio, Dios te la dio para que tú la administraras. No para que la administre el pastor. No para que la administre tu esposa o tu esposo o tus hijos. Ese es un error de administración. A ver, en una empresa, ¿quién es el que manda? ¿El jefe o el que barre? Claro. ¿Pero qué crees? A veces en la vida de la gente el que manda es el que barre. Ese es un problema de administración. El primer principio, y va a ser el único que voy a tocar hoy, porque son largos, se llama el principio de la responsabilidad. El principio de la responsabilidad. Dice 1 Corintios capítulo 3, verso 1. Dice la palabra, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales. O sea, él quería hablarles como espirituales, pero no podía. Dice, sino como a carnales, como a niños en Cristo, les di a beber leche y no les di vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois, dice, carnales. Pues habiendo entre vosotros, había celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Eso dijo Pablo en la iglesia de Corintios. Aquí tome nota de algo. Tome nota de esto. Los propietarios tienen derechos, pero los administradores tenemos responsabilidades. Quiere decir que cuando actuamos como jefes, en lugar de actuar como servidores, ahí es cuando dejamos de ser fieles edificadores. También dejamos de ser edificadores efectivos y dejamos de ser buenos administradores cuando ignoramos qué es el propósito de Dios. Cuando modificamos el diseño o cuando cambiamos el fundamento, cuando mezclamos la estructura o cuando alteramos las medidas y adulteramos los metales. Somos colaboradores de Dios, amén. Y fuimos llamados a edificar. ¿Eres un hijo de Dios? Si eres un hijo de Dios, ¿sí o no? Entonces tú eres un edificador. Fuimos llamados a edificar. Y tiene que ser fielmente con su propósito, con su diseño y en el orden de Dios, no es del de nosotros. Pero también no se puede perder de vista que Dios nos ha confiado el cuidado, el desarrollo y el disfrutar todo lo que tiene Dios. Somos responsables de administrar lo que Dios nos dio y somos responsables de que también haya una multiplicación. Amén o no amén. Y todo esto tiene que ser conforme a sus planes, conforme a su propósito
y no conforme a tu plan. Deberíamos de decir todos, hoy tiro a la basura mis planes. Si tú tienes planes personales, arréglatelas tú solo. Dios tiene un propósito, uno, no tiene miles, es uno. Yo dejé mis planes y me sumé al propósito. Y la bendición todos los días te golpea cuando tú caminas en el plan de Dios y no en tu plan. Cuando es tu plan, ¿de quién es? Tu plan, ¿a qué te suena? ¿De quién es? Tuyo. Pues tú entonces, tú arréglatelas, tú provee todo. Pero cuando caminas en el plan de Dios, el que provee todas las cosas es el Señor. Amén. Pablo en esta carta a los Corintios, porque estoy hablando de edificación, hablo también de responsables, de responsabilidades. En esta carta menciona que hay 3 clases de seres humanos, 3 clases. Menciona al hombre natural, menciona al hombre espiritual y menciona al hombre carnal. 3 hombres o 3 clases de personas. El primero, el hombre natural. Alguien que nació de su papá y de su mamá. Alguien que está aquí no nació de su papá y de su mamá. Todos nacimos bien o mal naciste de un papá y de una mamá. Si te dejó tu papá o te abandonó, como sea, naciste. Amén. El hombre natural es descendiente de Adán. Nació en este mundo con una naturaleza, ahí te va, desde que eras un lindo bebé, gordo y cachetón, tenías una naturaleza pecaminosa, desde bebé. Esos sonajazos que dan los bebés es porque tienen una naturaleza pecaminosa. Ay, pastor, no le diga eso a mi bebé. Pues así es. Nacimos con una naturaleza pervertida. Y uno dice, ya entendí por qué entonces hice lo que hice. Pues claro, obedecías tu naturaleza y lo pervertida, una inclinación natural a hacer el mal continuamente, por naturaleza. Hablo de la naturaleza natural, amén. Y por eso es un hombre que obviamente es ajeno de las cosas de Dios y ni entiende a Dios. No lo entiende. Es el hombre natural. Pero luego menciona al hombre espiritual, que son todos ustedes. El hombre espiritual es alguien que tiene el Espíritu Santo de Dios y que es un hijo de Dios. ¿Cuántos hay aquí? Está hablando de nosotros. Esta clase de hombre, a diferencia del que acabo de mencionar, comprende todas las cosas que son de Dios, tiene discernimiento y tiene una percepción espiritual que, claro, se va desarrollando. Ese criterio espiritual es el que hace que sea a veces incomprendido por aquellos que están dominados por una forma de pensar que está más arraigada en el sistema de la tierra, del mundo. ¿Y cuántas veces nos ha pasado que queremos, o a veces en una plática con amigos que no son hijos de Dios, ni te entienden? Tú háblale a alguien que no conozca a Dios y dile que tú diezmas, así te va a ir.
no lo vas a poder convencer. ¿Sí o no? Dices, este está loco. Pues ¿a dónde está yendo para no ir? El hombre natural no puede entender las cosas de Dios, el espiritual sí. Ahora, la tercera clasificación es las personas que son creyentes que se llaman carnales. Carnales hace referencia a aquellas personas que son hijos de Dios, nacidos de nuevo, pero que siguen siendo dominados por su propia naturaleza humana, con criterios que son totalmente terrenales. ¿Se entiende eso? Y esa condición se manifiesta en sus vidas y se manifiesta la mayoría de las veces en el servicio que hacen en la obra. Los carnales son los que siempre se andan quejando de que, ay, pastor, a mí siempre me pone, ay, pastor, le tengo un chisme, mire, fulano quedó de venir y no vino. Esos son los carnales. Los maduros dicen, no vino fulano, yo lo voy a hacer todo para la gloria y honra de mi Señor. Y el carnal nada más anda fijándose a ver qué hizo el hermanito, criticando, señalando, juzgando. ¿Es un hijo de Dios? Sí. El carnal es un hijo de Dios, es una persona salvada, redimida, pero no ha sido transformada. Ha sido sellada también el carnal por el Espíritu, pero no anda en el Espíritu. Muchos de ustedes son hijos de Dios y no andan en el Espíritu. Y cuando uno no anda en el Espíritu, ¿en qué anda? En la carne. Y no me refiero a la carnicería, ojalá fuera la carnicería. Ahora, todo esto, yo no estoy preguntando, ¿quién anda en la carne, hermano? Levante la mano y deme su nombre. No es para avergonzar a nadie, es para poder entender cómo a veces nos hemos quedado atorados y no entendemos por qué. Que tú madures como hijo de Dios tiene que ver muchos factores. Para empezar, debes tener una disposición para tener un espíritu enseñable. Alguien que diga, yo quiero aprender. Ahorita yo en formación de vida decía, tienes que tener ganas de oír y ganas de preguntar. Porque hay quien ni pregunta porque no tiene interés. En el capítulo 7 de la carta a los Romanos se describe un retrato del creyente carnal, quien ha sido, dice, sellado por el Espíritu, pero está dominado por la carne. Eso lo pueden ver en el capítulo 7 de la carta de Romanos. Hay una diferencia entre ser de carne, porque somos de carne, que en el griego es la palabra sarkinos. Esa se usa en 2 Corintios capítulo 3, verso 3. Y la diferencia contra ser carnal, que en griego es sarkikos, 1 Corintios 3:1. Somos de carne porque somos de carne, esto es carne. Carne de la buena. Amén. Cuando se habla de una persona carnal, se refiere a que estamos hablando de una persona caracterizada por la carne. O sea, que es alguien que puede y debería hacer las cosas de manera diferente, pero no lo hace. Hay cosas que ustedes saben que tienen que cambiar y no las han cambiado. ¿Sí o no? Pablo dice que los creyentes de Corintios eran sarquicos, o sea, carnales. Carnales. Hay iglesias que no tienen el entendimiento de lo que Dios está mostrándonos ahora. Así, mira, llena de carnales. Es como tener un kindergarten enorme.
¿Qué puedes edificar con un niño? ¿Qué podrías construir? Nada. Te la pasas, ya cállate, te dije que eso no, ponte a comer, párate, siéntate, lávate las manos, así te la pasas. ¿Pero qué vas a edificar? Ser edificador de carne es una condición general, pero ser edificación carnal es una decisión personal. Tú decides hoy dejar de ser un edificador carnal. Pablo presenta las características de un edificador carnal. Escucha. Y se define por algunas cosas que obviamente voy a mencionar. Una persona carnal se define así por la clase de comida o de alimento que consume. Hablo de los que son carnales. 1 Corintios 3:2 dice, os di beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni son capaces todavía. La comida o la clase de comida que comemos determina el grado de crecimiento que tenemos en la vida. Mira, en el estado en que te encuentres, tú estás hoy por lo que tú has comido en tu vida. Y cada quien sabe qué es lo que ha comido. ¿Cuántos saben que si comes Maruchan en la mañana, en la tarde y en la noche, por los próximos 10 años, quién sabe si te alcancemos a ver? ¿Y cómo vas a estar? ¿Sano? No, seguramente no. Te van a faltar un montón de cosas y te van a sobrar un montón de cosas. Por ejemplo, sal, te va a sobrar. Tú eres lo que has comido. Tú eres lo que has comido. ¿Por qué eran carnales? Comían leche. Dios te trajo a esta congregación para que comas carne. No para que te comas a los carnales, ¿eh? Sí, porque a veces se los quiere uno devorar criticándolos. No. Tú, el Señor te trajo aquí para desarrollarte, para que dejes de ser un niño latoso. Alguien que daba problemas, pero que necesita madurar. Amén. Eso se lo dice Pablo a los corintios, que son de Cristo, pero son niños en Cristo. Así hay un montón de creyentes. Son hijos de Dios, pero son niños en Cristo. Y la característica principal se llama inmadurez. Ahora, ser inmaduro no es un pecado, no es un problema. Lo que es un pecado y un problema es que te quedes inmaduro toda tu vida. Tú estás oyendo hoy lo que estoy hablando porque hay áreas en tu vida donde tú eres inmaduro, donde necesitas madurar. Y aunque no lo digas, es amén. Amén, amén. Hay áreas en mi vida donde yo todavía tengo que madurar. Lo único que no puedes hacer o lo único que no puedo hacer es decir, así me quedo. No. Tú no puedes tener un bebé y darle biberón y que el bebé ya tenga barba y bigote. 40 años y dándole biberón. Pero no se rían. Hay gente que vive así. Hasta los pañales le cambian. Pablo les daba lechita, porque todavía no eran capaces de digerir alimento sólido.
Tú eres, si estás oyendo esto, es que tú ya eres capaz de comer comida sólida. Amén. En el plano biológico, todos esperamos que un bebé pueda crecer y que llegue a una madurez física, ¿verdad que sí? Pues así también tenemos esa misma confianza con los bebés espirituales que van a madurar. Yo declaro y a veces digo, Señor, tú no me mandaste a ser pastor de un kindergarten. Me mandaste a ser pastor de una iglesia de propósito. Qué bueno que llegas o llegaste como niño, porque eso es parte del proceso de crecimiento y de desarrollo de una vida. Qué bueno que llegaste como niño, pero tienes en tu corazón la disposición de madurar. Lo único que yo no voy a poder hacer, y Dios tampoco, es obligarte a que madures, a que avances, a que sigas creciendo, porque eso lo decide cada uno de ustedes. Alguna vez les he contado que una vez se acercó una hermana que le había ido como en la feria de Cepillín, y ya ven que Cepillín ya está con el Señor. Y me dijo, ore por mí porque ya no tengo fuerza. Ya no puedo más. Ya llegué a mi límite. Ore y dígale al Señor que me dé fuerza, que ya no tengo. Entonces agarré y oré. Dije, Padre, gracias Señor porque tú me escuchas. Señor, lo que le quede de fuerza a ella, Dios, quítasela, Señor, en el nombre de Jesús. Y me dijo, no, pastor, no que me las quite, que me dé. No, si te da más fuerza vas a seguir igual. Necesitas ya no tener nada para que entonces digas, Señor, aquí estoy. Ahora sí, échale Dios. Porque mientras a alguien le quede fuerza para sostenerse, va a tratar de buscar soluciones a sus vidas por sus propios recursos. Yo necesito que llegue ya onda así como que en ambulancia 911, algo así, que diga ya no puedo más. Esos son los mejores. Porque, a ver, alguien que pasó el tren y lo atropelló, ¿crees que se va a poner exigente? Lléveme a Los Ángeles, por favor. A ese hospital atienden re bien. ¿Crees que va a exigir algo? Va a decir, por favor, ayúdeme como sea. Había un bombero, se acercó y dijo, aunque sea el bombero que me atienda. Cuando no tienes fuerza, tú no exiges, tú recibes. Tenemos que crecer y pasar de ser un bebé espiritual a llegar a ser un hombre maduro en Cristo. ¿Amén o no amén? Yo soy de los pastores que puedo sentirme de veras orgulloso de ver una iglesia sólida, fuerte, con hombres y mujeres maduras. Yo no tengo problemas de niños infantes que se quejan de todo. Y eso para un pastor está increíble porque mientras menos niños haya, más voy a dormir yo. ¿Sí o no? Porque si no, pastor, ¿cómo le hago para esto? Pastor, ¿cómo le hago para hacer sopa de arroz? O sea, todo. Los maduros ya no son los que están pidiendo ayuda, son los que están ayudando a otros.
Así como un bebé necesita Gerber, alimento espiritual para crecer físicamente, los bebés también en Cristo necesitan alimento espiritual. Es la palabra de Dios. Ahora, fíjense lo que voy a decir. No toda la palabra que escuches te va a ayudar. Porque la Biblia tiene la capacidad, es tanto la sabiduría que hay en la Biblia, que si no se usa inspirado por Dios, la Biblia puede ser un instrumento inclusive de manipulación. ¿Cuántas veces no escuchamos que decía el pastor, hermanos, quieran recibir una grande bendición? ¿Y qué decían todos? Sí, da mucho. Mira, da tu carro, da tu reloj, da tus anillos, da tu televisión y Dios te va a dar más. Allí iban las. Y daban todo, ¿sí o no? Yo conocí personas que dieron hasta su casa. Ahora, si un día me llegas con la sorpresa, pastor, ahí están las escrituras de mi casa, gloria a Dios, pero fue porque Dios te lo dijo, no porque yo te manipulé a hacerlo. Esa es una diferencia. No, tú no vas a darle algo a Dios para que Dios te dé más. Tú le vas a dar a Dios porque ya recibiste todo. Porque tu naturaleza es como la de Dios, es generosa. Por eso, la palabra que escuches te va a ayudar a madurar, pero no es cualquier palabra. Y eso lo saben ustedes, porque vienen de otras doctrinas y empezaron a ver que hay una diferencia. Y cuando escucharon una palabra de verdad, su vida empezó a tener una expresión diferente y distinta. Amén. Porque la palabra vino para liberarnos. Hay personas que siguen peleándose contra el diablo. Miren, en la cruz, cuando Jesús muere y resucita, públicamente exhibió al demonio y a los demonios como perdedores, derrotados. Los exhibió. El diablo no te puede robar nada, a menos que tú lo permitas por ignorancia. Yo tengo una posición en Cristo y el diablo tiene otra, y es la de derrotado, y yo soy vencedor. Esa es la diferencia. Un perdedor contra un vencedor. Pero una mala teología, una mala enseñanza ha puesto al diablo por encima de los vencedores. El diablo está puesto por detrás de mis pies y lo único que sirve es para que lo pisoteemos, pero ni caso tiene. Estás desgastando tus zapatos, úsalos en otra cosa. El diablo está vencido, la victoria nos la dio Cristo. No tenía que ver con algo que hiciste tú. Pastor, ayer me pasó algo. Estaba en la parte de abajo y de pronto soy un portazo y estaba yo solo. ¡Pum! Cuando andas pensando en diablos, dices, alguien está ahí. Mira, se cerró la puerta. ¿Qué me importa que la cerró? El viento, una cucaracha. No me importa. Porque mi posición es en Cristo, no en crisis. Cuando tu posición es en crisis, hasta la puerta que se cerró sola te da miedo.
Se me hace que hay varios miedosos aquí. Ahora sí, como dicen, vuelvo a miedo. Dice 1 Pedro 2:2, desead, como niño recién nacido de la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Quiere decir que hay leche adulterada, hay palabra adulterada. Con una palabra adulterada tú no vas a crecer. Con una leche, mira, la leche materna es lo mejor que le puedes dar a un bebé. ¿Sí o no? Las mamás ya saben que sí. Ni cólicos le dan a los chamacos. Es un diseño de una fórmula exacta y precisa. Y con esa leche va a crecer y el coronavirus le va a hacer los mandados a esos niños porque está lleno de anticuerpos. Pero hay ocasiones que les dan fórmulas y nunca es lo mismo, ¿no? Gloria a Dios. Cuando el Hijo de Dios o un hijo de Dios se queda en el estado, en la etapa infantil, la palabra dice que es un indocto. ¿Indocto de qué? De la palabra de justicia. Eso dice Hebreos capítulo 5 en el verso 12 al 14. Es indocto. Porque la palabra justicia o la palabra de justicia contiene, escucha, justicia en la Biblia contiene todos los códigos gubernamentales que emanan del mismo trono de Dios y que han sido revelados en el nuevo pacto. Entonces, en ese sentido, fuimos llamados a alimentarnos con la palabra de justicia y que todos se alimenten de esa palabra, porque todos los que estamos participando del reino de Dios somos justos. Así como el pan de vida tiene que ser el sustento de tu vida, la palabra de justicia también es el sustento de tu vida. Amén o no amén. Una persona carnal se define también por la clase de relaciones que cultiva. 1 Corintios capítulo 3, versos del 3 al 4. Como dicen, dime con quién andas y te diré cómo eres, algo así dice. Pues al revés. ¿Sí es? Pablo dice que la evidencia de la infancia espiritual, de una madurez y de una inmadurez espiritual y de la carnalidad era la tendencia de ser celosos, meterse en contiendas, fomentando disensiones o divisiones. Y ese me gusta. ¿Eres una esposa celosa? Ay, chiquitas de la red. ¿Eres celosa? Ponte palomitas si eres celosa y califícate como carnal. Puedes llamar carnala. Ahí va la carnala. ¿Eres celoso? El carnal. Celosos, pleitos, contiendas. Ya saben que está de moda este término de la esposa tóxica. Todas las tóxicas, si son hijas de Dios, son carnalas. ¿Habrá aquí alguna tóxica que quiera declararse tóxica? No, gloria a Dios. Son formas de conducta que son propias de alguien que es inmaduro. Ahora, no te asustes si eres inmaduro o inmadura. De ahí te va a sacar el Señor. La conducta de un carnal es casi idéntica a la conducta de cualquier persona que no conoce a Cristo. Entonces,
Son tipos de conducta que ha provocado que la expresión del Cristo corporativo como cuerpo no se manifieste como debería de ser. Y por eso es la importancia de hablar estos asuntos, porque lo que Dios quiere es que se muestre el cuerpo de Cristo en una unidad perfecta, en una madurez en Él. Amén. Cuando Pablo recriminó con vehemencia a los corintios, Pablo era celoso de lo que hacía. No era celoso de su novia, sino celoso de lo que hacía, porque él veía que eran irresponsables. Y él les decía que ellos eran irresponsables y que no tenían por qué juzgar a los demás. Y los calificaba como hombres y mujeres inmaduros. Por eso escribía las cartas. Y eso es importante entender, porque el padre nunca le va a delegar negocios, sus negocios, a niños caprichosos. ¿Me están entendiendo? Nunca un niño que hace rabietas va a poder enfocarse en el negocio del padre. El niño que hace rabietas va a estar enfocado solamente en asuntos domésticos. Y ahí se van a quedar. Pero tu llamado no es atender asuntos domésticos. Tu llamado es atender los negocios del Padre. Amén. Por último, una persona carnal se define también así por la clase de materiales con las que él construye. 1 Corintios capítulo 13, en el verso 12, habla acerca de eso y dice: si sobre este fundamento alguno edificara oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, menciona esos materiales. Y aquí es obvio que la paja, el heno, la hojarasca son materiales que no son pesados, son materiales perecederos, son materiales desechables que están en la superficie de la tierra, son arrastrados fácilmente por el viento. Que tú, lo que te quiero decir es que no puedes edificar tu vida sobre esa clase de materiales superficiales, porque corres el riesgo de que cualquier viento de la vida seas arrastrada con él. No es lo mismo que el viento quiera mover hojas a que el viento quiera mover un lingote de oro. No es lo mismo. La hoja va a volar por todos lados. El lingote no. Muchos han vivido su vida con esos fundamentos. Y entonces cualquier vientecito ahí andan para arriba, andan para abajo, para el medio, todos mareados. Pero los que estamos y edificamos con materiales preciosos que son más profundos, el viento no nos mueve Cristo nada más. Esos elementos que provienen de plantas, que normalmente son plantas que se secaron como las hojas de un árbol, su utilidad, su servicio es mínimo. ¿Para qué te puede servir un montón de hojas? A ver, hojas de un árbol caído. ¿Qué te pueden servir? Pero qué diferente es si hablamos del oro, no del perico, sino del oro, de la plata, que son materiales valiosos. ¿Y dónde se encuentran? En las profundidades, no en la superficie. Donde están arraigados, donde han sido formados, procesados por largos periodos de tiempo, sometidos a una presión y muchas veces a temperaturas altísimas. Y es por esto que el apóstol Pablo dice que la edificación de la iglesia como casa de Dios viviente, es una
labor sagrada, dice, que tiene una trascendencia eterna. Para eso se necesitan materiales que sean durables, que sean eternos, que resistan la prueba del fuego, que resistan la prueba del tiempo. Amén. Y lamentablemente hay edificadores que se valen de lo superficial, de lo que es liviano, para hacer la tarea, pero no. Son personas que no quieren ni dar tiempo, ni esfuerzo, ni disciplina para ser perfeccionados por la palabra. Esas personas que dicen, hoy es 28 de marzo y yo me urge que el 29 Dios ya me transforme. No, no es onda microondas. Es un proceso. ¿Sabes cuándo comienza? Cuando tú decides, yo hoy comienzo ese proceso. Hoy el Señor me está mostrando que salgo de mi época y etapa de bebé y empiezo a caminar a mi etapa de persona madura. Nadie pasó de los 8 años a los 20 en un año, ¿verdad que no? Es un tiempo. Ahora, acuérdense que también he dicho que el tiempo se acelera. Estamos viviendo en el tiempo donde hay aceleración del tiempo. Aunque tus segundos siguen siendo lo mismo, lo que acelera el tiempo es el entendimiento que tú tengas de la palabra. Porque vas a perder menos tiempo. Si tú pasas tu vida buscando respuestas, ¿cuántos saben que a veces buscamos respuestas que nunca encontramos? Y ahí te la pasan. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué se fue aquel? Todo el tiempo son preguntas y la respuesta no va a cambiar tu vida. Lo que va a cambiar tu vida va a ser el entendimiento del que tú tengas de quién es Cristo en tu vida y quién eres tú en Él. Eso va a acelerar, porque ya no vas a estar preocupado por preguntas que a veces son necias, producto de un niño. ¿Cuántos saben que los niños preguntan todo? ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve aquello? ¿Cómo prende? ¿Cómo apaga? Todo preguntan. Necesitamos tener una disposición, porque eso sale de tu corazón. Yo hoy decido dejar de ser niño y me voy a meter con Dios al 100%. Al 100%. Amén. Dios te quiere usar porque eres un instrumento valioso. Pero si sigues enfrascado en lo doméstico, y eso es lo que roba tu tiempo, tu vida, tu aliento, tu salud, ¿qué vas a poder hacer para Dios? Nada. Estás tan empeñado en buscar respuestas que no valen la pena. Es como aquel que se casó, la mujer le fue infiel y se pregunta, ¿por qué me pasó eso? Oye, si ya sabías que había dejado a 3 antes que a ti, ¿qué pensabas? El problema no fue lo que hizo, el problema fue lo que tú decidiste. ¿Qué te decía tu mamá cuando andabas con ella? Que no me casara. ¿Y le hiciste caso? No. ¿Cuántos saben que a los papás les damos buenos consejos y los hijos no quieren tomarlos? Y uno ya nomás ve lo que decidió y dice, wow, pues voy a tener que seguir orando para que pase algo. ¿Sí o no? En el tiempo malo, y con eso termino, Dios pone en tu vida oportunidades. Oportunidades. Miren,
Así como es ridículo comparar lo finito con lo infinito, es ridículo. No tiene punto de comparación lo finito con lo infinito. No hay ni cómo acomodarlo. Así es igual. Cuando tú comparas lo que estás viviendo, lo que has vivido, con lo que Dios te va a llevar a vivir. Y vas a decir, wow, es como del lado izquierdo les presento a la hormiga, del lado derecho el elefante. El elefante, con que se suba arriba de la hormiga, ¿qué crees que le va a pasar a la hormiga? No va a quedar ni el espíritu de la hormiga. Pero hay personas que siguen aferradas a la hormiga y no al elefante. Tú naciste por diseño, tú tienes comunión con lo eterno, no con lo limitado. Tú tienes un Cristo que es eterno, tus posibilidades se vuelven eternas, se vuelven ilimitadas. Lo que va a reconstruir Dios son tus pensamientos. Lo que te ha traído, como te ha traído la vida, tiene que ver con tus pensamientos. Porque así como tú eres lo que decidiste ayer, tú eres lo que estás pensando hoy. Lo que tú pienses que tú eres, eso es lo que estás viviendo. ¿Sí o no? ¿Qué eres tú? No sé qué pienses de ti. Pero Dios está poniendo orden en nuestra manera de pensar. ¿Qué interés tiene Dios en ti y en mí? El interés de su propósito, que seamos efectivos para darle la gloria a Cristo y no la gloria al diablo. Tú eres un instrumento de luz. ¿Por qué eres instrumento de luz? Porque tú tienes luz. ¿Y qué hace la luz? Alumbra. ¡Wow, pastor! ¡Qué revelación! Pues sí, pero a veces la gente no entiende lo básico. Pastor, es que siento que mi vida está en tinieblas, en una oscuridad tremenda, pastor. ¿Qué hago, pastor? Prende el foco. Prende el foco. Sí, haz la prueba, mira, está oscuro, sí, prende la... ¿Cómo se ve? ¡Ay, se ve iluminado! ¡Wow! Ya aprendiste. En Cristo es fácil. Y luego es una obra ya consumada. Prende la luz. Pastor, ¿y dónde compro la luz? No la vas a comprar, ya la tienes. Cristo es la luz del mundo. Es la luz del mundo y está en tu corazón. Para que con esa luz lleves a otros a caminar en Cristo y en el propósito de Dios. Fíjate cómo Dios te distrae. Tú tienes que llevar a otros a Cristo, pero ahí está un diablo derrotado queriéndote convencer que te enfoques en ti porque en realidad tú eres el problema. Y eso te está robando tu asignación, tu tarea, tu quehacer. Y ni siquiera eres feliz. Dijeras, bueno, por lo menos es feliz. No, no es feliz. En ninguna manera es feliz. Nadie puede ser feliz viviendo en la oscuridad. Porque no sabes ni qué hay. Pero la luz es distinta. Amén. Si algo fue útil para tu vida, dale un aplauso a Cristo. Amén. Todos los que están conectados en internet, ahorita es tiempo de levantar diezmos, ofrendas. Si tú quieres también participar de esta expresión de generosidad,
Ahí en la página de Conquista vienen los números, el número de cuenta de HSBC, donde puedes hacer un depósito directamente en el banco, una transferencia electrónica o ir a alguna tienda de conveniencia. Me despido, nos despedimos. Todo el auditorio Conquista le da las gracias a Dios por la visita de ustedes, por los que vieron esta transmisión. Ayúdenos a compartirla y nos vemos, si hoy es domingo, nos vemos el martes a las 8 de la noche. Iglesia Conquista, saludos, un aplauso. Hola, el día de hoy quiero invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como Iglesia Conquista y regálanos un like en Facebook, síguenos en Twitter, agréganos en Instagram y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No lo olvides, cada que compartes un mensaje, tus familiares y amigos reciben una palabra de bendición.